A tocar un tema sumamente importante y es el valor de las hermanas. Y yo creo que sería bueno empezar en Gálatas capítulo 3, porque en casi cada asamblea que he visitado hay más hermanas que hermanos. Y yo quiero ver de la palabra de Dios que las hermanas tienen un lugar, una importancia enorme en lo que es la función y el propósito de Dios con una asamblea local, con una iglesia local. Entonces, vamos a dedicar este tiempo a ellas y a entender los propósitos de Dios para nuestras hermanas en lo que es el testimonio de una iglesia local. En Gálatas 3, versículo 26, tenemos, yo creo, un principio muy importante para empezar, para poner fundamento bajo lo que queremos explicar. Y en Gálatas 3, yo sé, estamos entrando en medio del paragraph. Ustedes saben lo que quiere decir. El versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo 28 es muy impactante cuando uno entiende el contexto del Nuevo Testamento. Porque en la sociedad greco-romano, que fue la época del Nuevo Testamento, mujeres no tuvieron derechos. Tenían una posición legal igual como esclavos. En otras palabras, fueron posesiones de sus maridos, y el hombre de la casa tuvo la autoridad legal de echar fuera a su esposa, poner preso a su esposa y aún pedir que sea matada. Este fue su derecho legal en el sistema greco-romano. Ahora, los judíos, en su manera de pensar, también menospreciaban en aquellos tiempos a las mujeres. Hay una oración que es bien documentada, que casi todos los hombres en aquellos tiempos judíos oraban al principio del día, que incluyó estas palabras: doy gracias a ti, oh Dios, que no me hiciste ni un que es la palabra, ni un gentil, ni un esclavo, ni una mujer. Esta fue la oración que probablemente Pablo mismo, siendo un judío fiel, empezó cada día antes de su conversión orando a Dios: gracias a Dios que no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Pero ¿qué dice Pablo ahora? Que fue salvo y cambiado en su corazón con iluminación por el Espíritu Santo. Dice él ahora, en Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En otras palabras, hay igualdad en la familia de Dios. Todos somos hijos de Dios, versículo 26. Y hay igualdad en el cuerpo de Cristo. No existe una superioridad racial. No hay judío ni griego, canadiense, tico, coreano. No, igualdad en este sentido racial. Igualdad en el nivel social, ¿verdad? No hay esclavo ni libre, no existe una superioridad en el cuerpo de Cristo socialmente. Tampoco existe delante de Dios una superioridad entre el hombre y la mujer. Todos somos unos
en Cristo Jesús. Y esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Completamente en contrario de lo que enseñaba la sociedad en aquellos tiempos. Este fue radical. Va en contra el mundo greco-romano, va en contra el pensamiento judío. Este fue radical. Pero alguien dice, yo veo en el Nuevo Testamento que las mujeres tienen un lugar menor, que hay restricciones, que no pueden hablar en la iglesia, que tienen que poner sus velos, que tienen una posición inferior. Yo digo que si esta es su impresión, que este es inferior, ha malentendido el Nuevo Testamento, porque eso es lo que queremos estudiar. Queremos notar que diferencias en responsabilidades y roles no implica en ningún sentido inferioridad ni superioridad. Voy a usar otro ejemplo. Antes de hablar de hermanos y hermanas, voy a usar otro aspecto de diferencias. ¿No es cierto, hermano, que en la iglesia tenemos diversas dones? ¿Verdad? Hay diferentes dones en la iglesia. Aún entre hermanos y hermanas y entre hermanos, ¿verdad? Hay diferentes dones. Alguien dice, es que el que tiene el don de predicar es superior a el que tiene el don de servir, o el que tiene el don de evangelizar, o el que tiene el don de administrar. ¿Es que un don es superior al otro? Claro que no. Entonces, ¿por qué es que Dios dio diferentes dones a la iglesia? No para indicar superioridades, sino para dar oportunidades a servir los unos a los otros, para hacernos diferentes, para poder servir los unos a los otros. Este cumple lo que Cristo dijo en el aposento alto, creo yo, cuando Él dio ejemplo de lavar los pies y luego dijo que Él lo hizo para enseñar a nosotros de servir los unos a los otros. Entonces nos dio dones distintas para oportunidades reales de servir los unos a los otros. Estoy sirviéndoles ahorita. Este es mi don de enseñar, y es únicamente para usar a servir a mis hermanos. No es superior a otros dones, no, en ningún sentido. Es mi oportunidad, como ustedes tienen oportunidades y lo han hecho, me han servido este fin de semana. Entonces, no habla de superioridad, sino de igualdad, pero oportunidad de servir los unos a los otros. Entonces, si diversidad de dones muestra algo acerca de Cristo, el que vino para servir, y ahora nosotros sirvamos mostrando lo que es Cristo, el que es el siervo perfecto, yo sugiero, y vamos a 1 Corintios 11 ahorita para ver que también las distinciones entre las sociedades de hombres y mujeres en la iglesia local nos muestra algo acerca de Cristo. No superioridad y inferioridad, sino algo especial. El rol de cada sexo, del hombre y la mujer, es para mostrar algo especial acerca de Cristo, porque todo que ocurre en la iglesia local tiene enfoque en Cristo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11. Lo que voy a hacer es ir versículo por versículo para explicar lo que significa, empezando con el versículo 1, que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Realmente está concluyendo la enseñanza del capítulo 10, pero es el corazón de Pablo, que todo lo que él está haciendo es para mostrar algo acerca de Cristo. Ahora, versículo 2, 1 Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ahora, noten bien cómo empieza: os alabo. La enseñanza que sigue del versículo 2 hasta el 16 es algo que él enseñó mientras estaba con los cristianos en Corinto, y ellos están haciéndolo, están cumpliéndolo. Y eso es lo que vamos a estudiar, es del velo. Noten ahora lo que dice el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, la enseñanza al final del capítulo, no os alabo, porque no os congregáis por lo mejor, sino por lo peor. Entonces hay dos secciones
Una sección, algo que están haciendo bien en la congregación. La segunda sección, no os alabo porque hay algo que no están haciendo bien. No vamos a tocar la segunda sección, pero tiene relación con la forma en que están celebrando la cena del Señor después de una cena, y hay distinciones entre pobres y ricos, etc. Esta es la segunda sección. Pero lo que es interesante notar es que el capítulo, con dos secciones, está hablando de lo que están haciendo cuando están reuniendo como iglesia. Ese es el punto. ¿Cuándo es que celebran la cena del Señor? Cuando están reunidos. ¿Cuándo es que deben estar practicando del velo? Cuando están reunidos. Estas dos secciones son juntadas por la expresión os alabo, no os alabo. También es evidente que la enseñanza de la primera sección tiene que ver con la práctica en la iglesia local, por lo que dice al final del versículo 16, donde dice las iglesias de Dios. Vamos a llegar a este versículo con más detalles entre poco, pero este es para ayudar a nuestras hermanas que la enseñanza del versículo 2 a 16 tiene que ver con práctica en las iglesias de Dios, cuando están congregando. Como también el 18 habla ahí cuando os reunís como iglesia. Estoy mostrando el paralelo entre las dos secciones para dar contexto a la primera sección. También hay otro paralelo. En la primera sección habrán dos símbolos: cabeza cubierta y cabeza descubierta. Como también en la segunda sección hay dos símbolos: pan y copa. Entonces van juntos estas secciones. Tiene que ver con lo que ocurre en las reuniones de una iglesia local. Ahora, voy a aclarar algo. Si una hermana entre nosotros tiene la convicción personal que debe cubrirse la cabeza cuando está orando en casa, no quiero impedir, no causar a alguien pecar en contra de su conciencia. Sigue haciendo lo que debe hacer según su convicción delante del Señor. Pero estoy explicando porque creo personalmente que esta sección está hablando de lo que ocurre en las reuniones de una iglesia local por el paralelo que existe entre la primera y la segunda sección. Voy a dejar esto y cada uno puede llegar a una conclusión en su corazón delante del Señor mismo. Ahora el versículo 3. Pero, dice Pablo, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, ¿qué significa la cabeza? Bueno, claramente está hablando de un orden de responsabilidad o de autoridad, tal vez decir, que Dios estableció según su voluntad. Este existe en un país, ¿verdad? Hay el pueblo que reconoce que la policía tiene una autoridad sobre ellos. La policía debe reconocer que el gobierno tiene autoridad sobre ellos. Y el gobierno, tal vez si tiene presidente, tal vez reconoce que el presidente tiene autoridad sobre ellos. Este sistema de autoridad mantiene paz, mantiene orden y función. Pero no implica que las personas en ese orden son superiores o inferiores en su persona de los demás. No creo que el presidente de este país es el mejor persona en Costa Rica. No sé nada de su carácter, aún no sé su nombre, perdón. Pero es probable que haya alguien entre nosotros de carácter mejor, aún de su presidente. Con respeto lo digo. Pero el punto es que orden es para que funcione bien un asunto. No significa que uno es superior y otro inferior. Es orden. Igual en la escuela, ¿verdad? Alumnos, maestros, director, etc. Cuando no existe este respeto por orden, este se llama rebelión. Y eso es lo que Satanás sembró en el huerto de Edén. Dios estableció el orden, Satanás sembró rebelión porque él quiso quitar en el corazón de la mujer el deseo de respetar el orden, de tomar acción ella misma, en este caso de pecar. Luego Adán salió del orden, ¿verdad? No quiso reconocer a Dios como su autoridad, entonces él pecó. El orden fue rompido y este es la rebelión. Ahora,
lo que es sumamente importante notar es que en el versículo 3 dice claramente, y Dios la cabeza de Cristo. La Biblia nos muestra en muchos lugares que Cristo es Dios, es igual con el Padre, no es inferior en ningún sentido, pero Él reconoce que hay un orden y Él voluntariamente es sujeto a su Padre. Y aún más sorprendente, hermanos, no, piensen en esto, más sorprendente que esto, Cristo vino a este mundo, fue encarnado, nació, ahí está Él en Belén, luego en Nazaret, luego como a 12 años va a Jerusalén, luego este evento que ocurrió, están volviendo a Nazaret y dice que Cristo se sujetó a José y María. Cristo es claramente superior a sus padres terrenales, claramente superior, pero voluntariamente reconoció, existe un orden en la familia. Ellos son mis padres terrenales, por decirlo así. Ustedes entienden lo que significa eso. Voy a tomar mi posición voluntariamente de sujeción a José y María. Aunque soy Dios, aunque soy superior, pero yo reconozco el valor del orden. Entonces, este versículo 3 establece que Dios tiene orden y Él quiere este orden conforme a su voluntad perfecta en la iglesia local, que haya ese reconocimiento de que Dios es cabeza de Cristo, Cristo del varón y varón de la mujer. Ahora, seguimos. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora, la palabra cabeza tiene dos sentidos. La cabeza física, cubierta, y la cabeza en el orden. ¿Qué dice el versículo 4? En otras palabras, que varones en la asamblea, y esta expresión ora o profetiza significa las actividades de la asamblea. Ora es actividades que incluyen cualquier cosa cuando la asamblea está hablando a Dios. Y profetiza son las actividades cuando Dios está hablando a la asamblea. Es manera para resumir las actividades de los cultos de la asamblea, porque esto incluye todo. Hablando a Él, Él hablando a nosotros. Y si el varón en la asamblea pone algo sobre su cabeza, Dios dice, su cabeza es símbolo de su cabeza en el orden, y el hombre si pone algo mientras está en la asamblea, en una reunión, está diciendo, no quiero dar a mi cabeza, Cristo, el lugar que merece, estoy cubriendo mi cabeza. No sé si entienden. Ahora, seguimos. Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ahora, yo sé que este versículo causa dificultades, porque preguntan, ¿qué significa que la mujer ora o profetiza? Bueno, expliqué lo que creo que significa. Es una manera que probablemente fue común entre estos tiempos de hablar de las actividades de la asamblea, de las reuniones. No puede significar que la mujer tiene un lugar público, porque entre algunos versículos en el capítulo 14 va a decir él que ella no debe participar públicamente. Entonces, yo creo que es un resumen de las actividades. Cuando la mujer está en las actividades de la asamblea, en una reunión de la asamblea, por decirlo en términos que usamos hoy en día, la cabeza debe ser descubierta. No, cubierta. Porque si es descubierta, dice, afrenta su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Los hombres. ¿Por qué es una afrenta? Porque si una hermana en la comunidad, y si alguien está entre nosotros que no ha oído esta enseñanza, no tenga pena. Si una mujer está sin velo, no tenga pena. Este no es el punto de esto. El punto es de entender lo que él enseñaba y de conformarnos si tenemos la convicción a esto. Pero el punto es que la mujer con la cabeza descubierta que está en la comunión de la asamblea está diciendo, mi cabeza tiene la preeminencia. ¿Quién es su cabeza? El varón. Esta es una afrenta, porque yo como varón, yo no tengo esta preeminencia. Cristo tiene. Yo
quiero que las mujeres tienen sus cabezas cubiertas como símbolo para declarar que aquí el varón no es preeminente, es Cristo. No sé si entienden. Sí, este es algo muy importante, porque la mujer está declarando que Cristo es preeminente, y yo también estoy declarando lo mismo, con dos símbolos diciendo la misma cosa. Cristo es preeminente, no el varón, Cristo es preeminente. Seguimos entonces el versículo 5. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora, este versículo está diciendo que hay una vergüenza normalmente entre hermanas. Una vergüenza. Yo he conocido a algunas hermanas, lastimosamente, que padecieron de cáncer y por terapia, etcétera, perdieron su pelo. Si el hombre pierde su pelo, bueno, tal vez va para poner algún crema o algo para ver si crece. No es cosa muy grande, pero para una mujer en esa situación hay una vergüenza natural de perder su pelo. Esto es lo que Pablo está intentando hacer con estos versículos, mostrarnos que uno debe sentir una vergüenza para una mujer si no tiene algo cubriendo su cabeza como símbolo. Es como si fuera que no tenía su pelo. Hay una vergüenza. ¿Por qué la vergüenza? Porque la vergüenza es que queremos declarar que Cristo es preeminente, no el varón. No queremos hacer esta declaración, queremos dar la gloria a Cristo. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Otra vez, ¿qué significa todo eso? Bueno, estamos hablando del orden y estamos hablando de respetar o dar posición según el orden. Entonces, la mujer es gloria del varón en el sentido de que cuando la mujer toma una posición voluntariamente de sujeción en la asamblea, está dando al hombre su responsabilidad. Ese es el sentido aquí de la gloria. Y el hombre es también el que debe dar la gloria a Cristo. Es otra manera en que Pablo está intentando hacer su caso, de explicar por qué es obvio, según él, que la mujer debe cubrirse la cabeza y que el varón no debe en la asamblea. Seguimos. Y yo voy muy rápido, entonces si tienen preguntas después, con todo gusto podemos hablar, porque yo sé que estoy pasando encima de cosas por el tiempo, que es muy corto. Entonces, con todo gusto hablamos más si tienen preguntas acerca de esos versículos. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Lo que Pablo hace aquí es de seguir mostrando de la naturaleza, la vergüenza natural de la mujer, del orden natural en la creación, aún el orden en el proceso de tiempo que Dios creó al hombre y luego a la mujer, mostrando que este fue su intención de establecer este orden según su voluntad, no de superioridad, sino un orden establecido. Y luego dice, versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Ahora, ¿qué significa este señal de autoridad? No sé cómo es ahora en Nicaragua, no estamos en Nicaragua, en Costa Rica, no sé cómo es, pero años atrás en Canadá, las enfermeras en el hospital siempre tuvo un gorrito. No sé si todavía lo hacen, pero así fue años atrás. Yo hablaba con una hermana de mayor edad que fue enfermera por muchos años y también enseñaba como maestra a enfermeras. Y ella me explicó este versículo. Ella me dijo que esta práctica de atrás, ellos enseñaban a las enfermeras que este gorrito es símbolo de autoridad. Es símbolo que usted está reconociendo que el doctor tiene la autoridad final en las decisiones. Este fue
lo que la enfermera tuvo que pensar poniendo este gorrito. Es símbolo de autoridad, símbolo de la autoridad del doctor. Aunque yo sé mucho y voy a hacerlo todo posible para tratar a este paciente, si el doctor dice tiene que hacer esto, yo reconozco que él tiene autoridad. Entonces también este símbolo del velo está declarando: yo reconozco el orden que Dios ha puesto en la asamblea, yo reconozco esta autoridad. Entonces son dos cosas que las hermanas están declarando. Están declarando: yo reconozco autoridad en este orden, pero a la misma vez, como es velo, está diciendo que el hombre, aunque tiene autoridad, no es preeminente. Cristo es preeminente. Así, si ven cómo es doble símbolo según esta enseñanza de Pablo. Señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Quién aprende de las hermanas ahorita? Bueno, yo aprendo. Están declarando a mí que no soy preeminente. Los que están observando probablemente están aprendiendo, el que ocupa lugar de simple oyente que hablamos ayer, pero los ángeles también. Los ángeles están observando. Los ángeles recuerden bien cuando Eva y luego Adán salieron de su responsabilidad bajo este orden. Y yo creo que ahorita los ángeles están mirando esta asamblea, esta reunión, y están diciendo: qué cosa preciosa, qué cosa sorprendente, que en este lugar, en la nueva creación de Dios, encuentro ahí hembras, mujeres, que voluntariamente están tomando su lugar, que Eva no quiso. ¿Qué cosa ha ocurrido? ¿Qué obra de Dios? Que ellas están haciendo esto como declaración que quieren tomar una posición según la voluntad de Dios, al contraste de Eva, que no quiso tomar esta posición. Están haciendo esto por causa de los ángeles también. Versículo 11. Si alguien piensa de todo eso, es que, bueno, la mujer tiene un lugar menor, es insignificado. Pablo es rápido para aclarar lo que él había dicho en otros lugares. Versículo 11. Pero en el Señor, ¿recuerdan las palabras de Gálatas 3? Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ninguno es superior. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Dios. Igualdad. No estamos hablando de superioridad, inferioridad, igualdad, pero dos roles distintos. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Esa es la pregunta del examen, ¿verdad? Después de la lección, el maestro da examen. Esa es la pregunta que Pablo da para examen después de la enseñanza. Y la respuesta debe ser entonces: no, ya lo hemos visto. Ya sabemos desde su explicación del orden divino, del ejemplo de la creación, de la lección para los ángeles. Ya, es obvio. Es obvio, la respuesta es no. Versículo 14. En caso que alguien todavía no tiene certeza de la respuesta correcta, Pablo dice en el versículo 14: la naturaleza misma no os enseña que al varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Yo sé que tengo que cortar mi pelo entre poco. Versículo 15. Pero el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, no significa al final del 15 que, bueno, tiene entonces la opción, ¿verdad? El cabello o el velo. Está diciendo: mire, en la naturaleza la mujer tiene velo. La palabra griega significa algo que cubre alrededor. Y en la asamblea, mientras estamos en una reunión, ella también tiene velo. Es otra palabra griega que significa poner algo encima. Entonces, ese es su punto. Lo que existe en la naturaleza existe también en la asamblea de una forma especial. Versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, pueden hablar conmigo después. Pero Pablo dice: si alguno quiere ser contencioso,
nosotros no tenemos tal costumbre, tal costumbre de estar contencioso. ¿Por qué no es contencioso el asunto? Porque como dice el versículo 2, os alabo, están haciendo esto. Esta fue práctica en las iglesias de Dios. Nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios de ser contenciosos acerca de esto, porque fue la práctica natural, normal entre aquellos en la iglesia local. Ahora, esta fue exposición. Ahora voy a decir algo para mis hermanas. ¿Piensa usted, hermana, que cuando Cristo se sujetó ahí en Belén a este orden que Dios estableció, y piensa usted que Cristo, que es sujetado a su Padre tras toda la eternidad, que es esta sujeción de el Hijo de Dios al Padre, es algo que Dios valora o no? Yo sé que ustedes saben la respuesta. Sin duda, algo que el Padre aprecia sumamente acerca de su Hijo es la sujeción que él ve en él. La sujeción que pudo en el huerto de Getsemaní decir a su Padre: no mi voluntad sino la suya. Y fue a la cruz, obediente hasta la cruz. Yo estoy convencido, hermanas, que la razón por la cual Dios ha puesto entonces en la asamblea un símbolo de sujeción es porque este da a él un recuerdo, una declaración de lo que él aprecia sumamente acerca del carácter de su Hijo. Porque todo lo que ocurre en la asamblea es una expresión de algo acerca de Cristo. Entonces, no es que Dios no valora a las hermanas, sino que ha dado a ellas una esfera como puede manifestar algo acerca de su Hijo que él ama, tanto que la mitad o más que la mitad de la asamblea está expresando esto, la sujeción, porque es algo que él ama tanto acerca de su Hijo Cristo. Ahora busquemos una sección más. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, porque hay otra área que la Biblia enseña acerca de distinciones en los cultos de la asamblea, y quiero notar esto para terminar este mensaje. 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a empezar con el versículo 8, porque yo creo que ahí es bueno empezar el contexto, aunque habla aquí de los hombres, pero vamos a leer el 8, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces hay instrucciones para los varones, hombres en la asamblea, hermanos, y es pureza moral, ¿verdad? Manos santos, compasión y amor, ¿verdad? Sin ira, y un deseo de la armonía, ¿verdad? Ni contienda. Entonces, esas son cosas, bueno, que las mujeres tienen que hacer, pero el énfasis aquí es en los varones, porque fallamos mucho en esto, ¿verdad? En pureza moral, en amor, compasión y de no ser contenciosos. Ahora, el versículo 9 sigue con más enseñanza, y ahora para las hermanas. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En otras palabras, el énfasis debe ser más en su carácter moral, la belleza de su carácter y en sus buenas obras, que en su apariencia física. El versículo no nos está diciendo que la mujer no debe tomar cuidado de cómo parece. Este no es el sentido. Está hablando de prioridad y enfoque, que debe ser en la belleza de su carácter moral. Versículo 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Estas cosas hablan de Cristo. En Isaías 53 habla de él como este renuevo, ¿verdad? Que no hay parecer en él ni hermosura.
Cuando Cristo vino a este mundo, no fue su apariencia que llamó la atención al pueblo, fue su carácter. Y eso es lo que Pablo dice, para la mujer debe ser su carácter. Este muestra algo acerca de Cristo. Debe ser sus obras. Este habla de Cristo. Versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entendemos sujeción, que este muestra algo de Cristo, el que es voluntariamente está sujeto a su padre. Pero ¿qué es este silencio? ¿Es este algo que Pablo está imponiendo porque no le gusta a las hermanas, que piensen que no saben cómo enseñar, que no saben? Hermanas, voy a leer un versículo que nos habla de Cristo, y piensen bien en esto, en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con mucha reverencia voy a preguntar algo. ¿Piensa usted que Dios valora igualmente las palabras que habló Cristo durante sus 3 años y medio de servicio público? Como que valora el silencio de Cristo, como este cordero sufriendo. Yo digo que en el diseño de Dios, Él quiso también poner en la asamblea algo que muestra su Hijo hablando, enseñando, igualmente como poner algo en la asamblea que muestra este silencio de su Hijo, porque ambos son tan preciosos para Dios. No es que Dios piense, bueno, este es el silencio, esa es la posición menor, voy a dar esto a las hermanas, ese es algo menor. Yo creo, hermanos, que este silencio de Cristo en su sufrimiento fue tan precioso a Dios, tan precioso, que dijo, yo quiero que más que la mitad de una asamblea está mostrando el silencio, porque es tan precioso a Dios. Ahora el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Es el mismo argumento que está mostrando. No debe ser sorprendente este orden de sujeción. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión. En otras palabras, es cuando Eva no quiso este orden y salió, que falló ella. Entonces Dios dice, yo tengo este orden, yo tengo este diseño, yo tengo esta manera para mi asamblea, y espero que todos están contentos de tomar su posición, porque cada posición, cada rol está mostrando algo especial acerca de Cristo. Ahora el tiempo no alcanza para leer en 1 Corintios 14, pero ahí también habla de lo mismo, ¿verdad? De la importancia del silencio a Dios y también a la sujeción, que muéstranos algo acerca de Cristo. Entonces la mujer dice, ojalá que dice, estoy contento. Estoy contento que Dios me ha dado, igual como ha dado a los hombres, algo acerca de Cristo, a mostrar que es de valor para Dios. Pero yo pensé terminar solo en 5 minutos notando, sin ir a versículos, pero notando que en el Nuevo Testamento no hay un menosprecio de hermanas, de mujeres, sino que yo veo en el Nuevo Testamento hay áreas de la vida espiritual que sobresalieron las hermanas encima de los varones de su día. Voy a mencionarlos solo para dar claramente que el Nuevo Testamento da un lugar altísimo, muchas veces superior a la mujer, ¿verdad? Entonces, en oración, piensen bien en esto, en oración. Tenemos esta declaración en Lucas 2 acerca de Ana.
Era viuda hace 84 años y no se apartaba del tiempo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No encuentro un varón haciendo esto en el Nuevo Testamento. Una mujer dedicada día y noche a la oración. Hubo un predicador muy grande en los años trazados, Moody, que fue un predicador, vio muchos salvos. Alguien vino a él preguntando, ¿y qué es el secreto de su predicación? Y en vez de abrir su Biblia o mostrarle notas o algo, dijo, viene conmigo. Y bajaron atrás del gran lugar donde él estaba predicando, y él dijo, mira adentro de este cuartito. Y este hombre miró adentro, había mujeres orando. Este fue su secreto, la oración. Hermanas, necesitamos sus oraciones en la asamblea. ¿Qué de la adoración? Dice acerca de Ana, daba gracias a Dios día y noche. No encuentro ningún varón en el Nuevo Testamento adorando a Dios día y noche. Encuentro a una mujer. Y también dice acerca de Ana, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No en la plataforma de la iglesia local, pero allá en la colonia, allá en las calles, allá en el templo, donde ella iba hablando del niño, testificando de Cristo. Mujeres sobresaliendo. Leo este versículo de Lucas 8. María, que se llamaba Magdalena, Juana, Susana, todos son mujeres. No hay, en ese lista no hay varones, no hay hombres. Y otras muchas que le servían de sus bienes. De mi experiencia, como uno que recibe la bendición de otros, mujeres muchas veces sobresalen cuando hablamos de los que dan para proveer. Fue así en la vida del Señor. Ellas sobresalieron sirviendo a Cristo de sus bienes. No fue una mujer que echó sus últimas 2 dracmas, ¿verdad? La mujer sobresale en el Nuevo Testamento. ¿Qué de la hospitalidad? En Hechos 16 entraron en la casa de Lidia. No fue un varón, fue una mujer. Y ahí está la iglesia local después en su propia casa. Hospitalidad. Estudio bíblico. Usted dijo, ese no es lugar de la mujer. Pero yo digo que en Hechos 18 sí. Que Apolos comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, noten bien, Priscila y Aquila, poniendo ella primera, implicando que ella fue principalmente en la pareja, la persona con sabiduría espiritual. Priscila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Las mujeres pueden sobresalir en su entendimiento, en su estudio de la Biblia. Yo creo que segundo Juan, que él habla de la mujer, ahí que está escribiendo a una mujer en segunda Juan. Yo sé que posiblemente es símbolo de la iglesia, pero en Hechos 18, por cierto, es una mujer. Que de Romanos 16, nuestra hermana Febe, la cual es diaconesa en la iglesia en Cencrea. Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo, ¿verdad? Diaconisa, reconocida por su obra especial, por su función especial en la iglesia, sirviendo a Pablo, ayudando a muchos. Yo veo que casi siempre las mujeres tienen más percepción de necesidades y capacidad de entender lo que es necesario en la situación para ayudar. La mujer sobresale en el Nuevo Testamento. Criando a sus hijos. En 2 Timoteo 1, ¿verdad? Habla Pablo de Timoteo y su abuela Loida, y de tu madre Eunice. No habla de su papá ni de su abuelo, aunque ellos tienen necesidades, nosotros tenemos. Pero fue los que impactaron a la vida de este hombre Timoteo. Su abuela, su mamá. Este es donde mujeres sobresalen. Enseñando a hermanas jóvenes.
A Tito le escribió Pablo, a las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Qué responsabilidad grande, ¿verdad? De enseñar a hermanas jóvenes. Hay cosas que yo no puedo explicar a una hermana joven. No puedo estar yo solo con ella explicando. No, eso no es bueno, eso no es propio. Pero las hermanas sí, eso es algo que ustedes pueden hacer. Pero voy a terminar con esto. Yo veo en el Nuevo Testamento que las hermanas, las mujeres, fueron los más fieles en medio de la persecución. Usted puede pensar en esto, pero yo veo en aquella cruz de nuestro Señor, todos los discípulos fueron, ahí quedaron mujeres. Cuando llegó en la mañana del primer día de la resurrección, ¿quién fue primero? Las hermanas. Mire la devoción, mire están ellos con peligro. Fue sumamente peligroso ir de noche en estos días con soldados romanos en las calles, de ir al sepulcro antes de que se levante el sol. No puedo explicarlo completamente, pero fue enormemente riesgoso. Pero amaron más a su Señor que aún los otros discípulos, si puedo decirlo así, en su devoción de ir al sepulcro. Y fue entonces el privilegio de ellas, de ver primero al Cristo resucitado. Entonces, solo menciono esto, hermanos y hermanas, para hacernos recordar que el Nuevo Testamento ha elevado a nuestras hermanas a un lugar mucho más alto que cualquier sociedad o sistema religioso. Ha dado a ellas el privilegio de mostrar a nosotros algo acerca de Cristo, específicamente para ellas. Y yo veo que la historia del Nuevo Testamento muestra que ellas sobresalen muchas veces y en muchas áreas en la vida cristiana. Entonces doy gracias al Señor por nuestras hermanas, y así vamos a terminar nuestro estudio del Nuevo Testamento y la iglesia local. No sé si debo orar. Bueno, vamos a orar.